Y cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar de los mandatos negativos, las creencias que nos impiden tener dinero. Porque una de las cosas quizás más difíciles en este momento son los problemas económicos que tiene la gente. Y yo aprendí de usted, que es mi gran maestra, que la gente tiene que saber la vida de uno, es decir, para entender qué pasó. Claro. Yo estoy aprendiendo, para mí esto es una maravilla. Bueno, yo les cuento que yo vengo de, mis padres eran médicos, clase media, en ese momento ser médico en Argentina significaba un futuro brillante, y de ser gente de clase media tuvieron muchísimo, muchísimo dinero. Pero con el dinero vino muchas las peleas, el divorcio, las dificultades. Entonces, yo creo que ese impacto de la abundancia con el dolor hizo que yo me dedicara a estudiar y a tratar de que la gente asocie la abundancia con la felicidad, no con lo que yo vi en mi infancia, que era muchísimo dinero y muchísimo dolor. Entonces quería comentarle esto a la gente. Yo sé lo que es las carencias, no las carencias tan grandes, pero sí la problemática enorme que trae el dinero, el hacerlo, las deudas, las peleas cuando uno los tiene. Entonces, lo primero que quiero decirles a la gente, que cuando uno habla de dinero, lo primero que tiene que pensar es cómo manejaban papá y mamá las creencias con respecto al dinero. Es decir, lo primero que tenemos que sentarnos a pensar, si tenemos poco dinero, si nos falta, si nos genera mucho miedo el dinero, si nos produce peleas constantes con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los socios, el dinero, lo primero que tenemos que hacer es hacernos un estudio. Yo les digo que agarren papel y lápiz y definan dinero. ¿Con qué asocian dinero? ¿Asocian dinero con abundancia, con felicidad o con corrupción, con desgracia, con peleas? Entonces yo les pido a la gente que agarren una lista, un papel y dividan las cosas positivas que tienen con respecto al dinero y las cosas negativas. Ustedes van a tener que trabajar con esa lista que está a la izquierda, que está con las cosas negativas, con las cosas que no le gustan. Y ahí van a tener que pensar, por ejemplo, si ustedes asocian dinero con peleas, con discusión, con corrupción, con maltrato, lo primero que van a tener que pensar es en qué mi papá y mi mamá algo de esto tenían. Es decir, acuérdense que los 9 meses que estamos en el útero y los primeros 3 años de vida son marcatorios en el inconsciente para saber cómo vamos a actuar en una situación. Entonces, si yo nací con una madre que tenía pánico a no tener dinero, pánico a las deudas, es muy probable que yo esté repitiendo inconscientemente ese pánico. Entonces, lo que tengo que pensar es, ¿de dónde viene ese pánico? ¿Este pánico es mío o es de mi mamá? Mi mamá vivía panicosamente. Yo tengo motivos hoy, con la vida que tengo, con la carrera que tengo, para vivir en pánico. Entonces, acá es donde hay que hacer la lista, dónde yo soy mi mamá, dónde yo soy mi papá. También es muy importante en las creencias el entorno, porque si yo viví en un entorno carenciado y pobre, y donde el que tiene plata es corrupto, va a ser muy difícil que yo quiera acceder a la abundancia y al dinero. Ahora, si yo viví en un entorno donde el dinero era natural y era bueno y estaba bien visto, para mí va a ser mucho más fácil generar abundancia, porque en mi inconsciente yo tengo este mandato, que el dinero es bueno, que el dinero colabora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Miren, les voy a contar un experimento para que vean por qué es tan importante esto. Masaru Emoto fue uno de los mejores médicos japoneses, se murió, y él descubrió que el pensamiento condiciona y cambia la materia. Él puso 6 botellitas de agua que sacó de un río de Japón, él era japonés, médico prestigiosísimo, y tituló, cada frasquito le puso un nombre. A uno le puso amor, le puso agua, y le puso amor, a otro odio, a otro caridad, a otro los Beatles. Los dejó una semana, iban él y todos sus ayudantes a transmitirle a esa materia, a ese frasquito, amor, a otro puso indiferencia. ¿Y qué vio? Después agarró un poquito de agua y lo puso en un microscopio. Y él vio que las moléculas que les decía amor tenían unas figuras fantásticas, tipo cristales geométricos perfectos, y a la que le puso odio, tenían figuras oscuras. Es decir, que todo lo que pensamos es lo que vamos a generar. Por eso es tan importante que ustedes sepan que si ustedes piensan que el dinero
corrompe, que el dinero es una porquería, que cambia a la gente. Esto es lo que ustedes van a crear, esto ya lo probó la ciencia, no es la doctora Cecilia que lo dice, la ciencia ya probó que lo que pensamos condiciona. Entonces es fundamental qué creencias tenemos con respecto al dinero. Entonces, y tener cuidado con lo que pensamos, no dejar que los pensamientos nos dominen, porque tú sabes que la mente comienza a pensar sola, y cuando tú vienes a ver estás pensando en lo peor. O sea, no, tú borras como si fuera una pizarra y dices no, yo declaro que esto no va a pasar y que lo que va a pasar es esto, y pienso en lo que quiero, porque muchas veces somos esclavos de nuestros pensamientos y no nos damos cuenta. Sí, sin duda, y aparte esto ya se probó científicamente. Ya hay muchísimos experimentos con respecto a cómo nuestro pensamiento condiciona. Y después agarrar la lista. Mi mamá tenía miedo. ¿Por qué yo tengo que tener miedo a mi mamá? Mi mamá pensaba que los ricos eran corruptos. ¿Eso tiene sustento? ¿Un papel puede hacer corrupto a una persona? Un papel no puede hacer corrupto a una persona. La persona era corrupta. Y el papel lo que le permitió es ser más corrupto y mostrar a todo el mundo la corrupción. Es decir, que lo que uno tiene que hacer con respecto al dinero, yo que trabajé tantos años con respecto al dinero, es primero ver las propias creencias. ¿Qué creo yo con respecto al dinero? Lo que más bloquea la abundancia son los miedos. Si yo tengo que poner un rating, el primero son los miedos. El miedo es múltiple. El miedo más común es el miedo a no tenerlo, pero por ley de opuestos, en metafísica y en física cuántica, el que tiene terror a no tener dinero, también va a tener terror a tenerlo. Entonces hay que estar muy atenta, porque mucha gente no tiene dinero porque tiene miedo a tenerlo. ¿Por qué tengo miedo a tenerlo? Porque si tengo dinero, me voy a tener que demostrar a mí misma cómo lo administro, en qué lo gasto, si sé manejarlo, si sé administrarlo. Es decir, que... Y hay muchas presiones, volvemos a lo mismo. Yo nunca voy a olvidar que cuando yo firmé aquí con la gente de Venevisión, que era quien producían para Univision mi show, o sea, yo iba a comenzar por Univisión en Telefutura, pero ya alguna vez te hago el cuento, cómo caí en Venevisión. La cuestión es que mi hija venía para acá, después que yo la convencí, porque ella no quería venir, ella estaba en una universidad allá y tenía todos sus amiguitos y eso. Venía para acá y se decidió estudiar cine, necesitaba un carro grande, una guagua, decimos aquí, una camioneta. En mi país le dicen jeepeta, que es como si fuera un jeep, pero muy bonito, porque tenía que cargar cámaras y cosas ahí atrás. Entonces yo le compré una Lexus, te voy a cobrar Lexus, ese anuncio, que era muy linda. ¿Y qué crees tú? Todo el mundo empezó a opinar que si ese era el primer carro de mi hija y era un carro tan caro, aquí no se compra, aquí se hace un lease y tú pagas una mensualidad y a los 2 o 3 años si quieres lo cambias por uno nuevo. Y es la mejor opción porque siempre tienes un carro nuevo, si le pasa algo tienes seguro y ya, ¿tú entiendes? Entonces es la mejor opción porque tú no andas con un carro viejo después que no sabes si lo quieres vender, si te lo quieren comprar y todo ese lío. Pues todo el mundo empezó a opinar. Y yo me acuerdo que íbamos en mi carro hablando y una hermana decía y otra decía, porque ella está muy joven para un carro caro. Y si ese es su primer carro, ellos tienen que comenzar desde abajo. Cómprale un carro chiquito. Y yo no puedo tener a mi hija en los... Tú sabes que aquí corren, cuando dicen a correr, en esas vías que son autopistas, y cuando chocan tú ves que se desbaratan todos, porque van muy cerca uno de otro y a velocidades altísimas. Y yo tenía terror, era la primera vez. Ella ya tenía chofer, sabía manejar, pero andaba con chofer. Entonces aquí yo no puedo pagar un chofer. Yo decía, pero ven acá, esta muchacha va y me la aplastan por ahí. No, que tenga un carro más o menos seguro, grande. Bueno, y así era todo. Si yo le regalaba algo a una hermana, la otra que por qué no me lo dio a mí. Que si yo gasté en esto, y que si gasté mucho, pero yo era la que me amanecía trabajando, ¿verdad? Entonces la gente empieza a meterse con tu dinero y a creer que ellos deben opinar de tu dinero que tú te ganaste y a decirte cómo tú lo vas a usar. Mira, eso es horrible. Yo siempre se lo digo a mi marido, yo ahora quizás puedo tener mucho dinero y ganar mucho dinero porque ya yo sé cómo poner a la gente en su puesto, pero me costó muchos pleitos.
y a veces tú te sientes un poco culpable, o quizás no fui justa, quizás debí darle eso a mi hermana que quería y que yo puedo pagárselo. O sea, te crea conflicto tener mucho dinero, pero como bien tú dices, somos nosotros que tenemos que ver qué hacemos con todo ese dinero. Podemos ayudar a la gente, podemos disfrutar, podemos viajar, podemos tener la casa que querramos, las vacaciones que querramos. Y si no ganamos el dinero, tenemos ese derecho. O sea que tiene mucho que ver con tú quererte a ti misma y saber que tú te lo mereces. Sin Porque duda. si no, es un lío. Que su sexualidad está floja, ay no, usted no puede permitir eso. Compre ahora mismo Up Chaca Chaca. No es una de las pastillitas, pero sí le devuelve una calidad a su vida sexual. Aumenta y mejora su circulación y tiene un precursor de la testosterona, que es la única cosa que aumenta el deseo.